Hola chicos, espero estén bien. Una vez más les saluda a su profesor Darwin Pérez. En esta oportunidad les voy a explicar el tema clases de fracciones y números mixtos. Bien, les informo una vez más que si tienen dudas pueden consultarme y yo con mucho gusto voy a estar resolviendo las mismas. Muy bien, iniciamos. Clases de fracciones. Las fracciones se dividen en fracciones propias. Estas fracciones se caracterizan porque el numerador es menor que el denominador y porque presentan un número menor a la unidad. Ejemplo, tenemos la fracción 2/3. Nos damos cuenta que el numerador es menor que el denominador y al representar esta fracción de manera gráfica, la unidad queda así. Nos damos cuenta que la unidad estaba dividida en 3 como el denominador lo indica, pero únicamente hemos utilizado 2 de las 3 partes en las que estaba dividida la unidad. Es por eso que estas fracciones se llaman propias. También encontramos las fracciones de unidad. Estas se caracterizan porque el numerador tiene el mismo valor que el denominador y representan una unidad completa. En otras palabras, es cuando el numerador como el denominador es el mismo número. Y a la hora de representarla gráficamente, la unidad o las partes en las que se divide la unidad se utilizan todas y queda toda de manera coloreada. De igual forma, encontramos las fracciones impropias. Estas son lo contrario a las fracciones propias, ya que son aquellas que tienen el numerador mayor que el denominador. Y una característica muy importante es que su valor representa más que una unidad. Por ejemplo, 5/3. Sabemos que el denominador indica la cantidad de partes en la que vamos a dividir la unidad. La unidad quedaría estipulada de la manera siguiente. Se divide en 3 partes, pero como el numerador indica una cantidad mayor a la cantidad del denominador, nos vemos en la obligación de crear otra unidad. De igual forma se divide en 3 partes, solo que vamos a utilizar la cantidad que restan para alcanzar el total o la cantidad que el numerador indica. Y como indica 5, utilizamos las 3 de la primera unidad más 2 de la segunda unidad. Otro tipo de fracciones son las fracciones enteras. Estas son aquellas cuyo numerador es múltiplo del denominador y la fracción representa un número exacto de unidades completas. Esta es cuando el numerador es múltiplo del denominador y exactamente en 3/9 nos damos cuenta que 9 es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque hay un número que multiplicado por 3 nos da 9 y en este caso es el mismo 3. Y a la hora de representarla gráficamente, siempre la unidad la vamos a dividir de acuerdo a la cantidad que el denominador lo indica, y en este caso es 3. Pero se nos es necesario crear otra unidad, y asimismo aún nos falta. Entonces creamos otra, y nos damos cuenta que hemos creado 3 unidades exactas, completando cada una de las partes en las que se ha dividido. Estos son los tipos de fracciones. El denominador indica en cuántas partes se va a dividir la unidad y el numerador indica cuántas de estas partes vamos a utilizar. Y cuando el numerador es mayor, es necesario crear más unidades, pero estas unidades siempre deberán estar divididas en la cantidad que el denominador así lo indica. Además, también vamos a aprender lo que son los números mixtos. Es importante mencionar que los números mixtos son producto de una fracción impropia y se pueden representar por medio de un número entero y un número fraccionario. En este caso podemos decir que el número entero es 3 y la fracción es 1/2. Este número se lee de la manera siguiente: 3 enteros, 1/2. Es interesante cómo una fracción se puede convertir a un número mixto, pero cabe mencionar
que únicamente son las fracciones impropias las que se pueden convertir a número mixto. Acá nos dice convertir 15 medios a número mixto. Lo primero que debemos hacer es dividir el numerador entre el denominador, o sea 15 entre 2. Nos damos cuenta que el número que multiplicado por 2 nos dé 15 o cerca, pero que no se pase a 15 es 7, ya que 2 por 7 es 14. A la hora de restar 15 menos 14 nos da el total de 1. Esto es el primer paso para convertir una fracción a un número mixto. Después de haber realizado la división, se realiza lo siguiente. El cociente, que en este caso es 7, se convierte en el número entero. El residuo de la división, que en este caso es 1, se convierte en el numerador. Y el denominador se utiliza siempre el mismo de la fracción original, o en este caso entonces sería 2. Y es así como convertimos una fracción a un número mixto. Después de haber realizado la división, el cociente pasa a ser el número entero, el residuo pasa a ser el numerador y el denominador solamente se copia de la fracción original. También aprenderemos cómo convertir un número mixto a una fracción. Tenemos el número mixto 15 enteros, 8 décimos. Para poder convertir este número mixto a una fracción, se procede de la manera siguiente. Lo que debemos hacer es multiplicar el número entero por el denominador, en este caso 15 por 10, que nos da un total de 150. Luego, al resultado se le suma el numerador. En este caso, el resultado de la multiplicación que nos dio 150, debemos sumarle el numerador que es 8. Y 150 más 8 nos da el total de 158. Seguidamente, el total de esas operaciones se va a convertir automáticamente en nuestro numerador, que lo tenemos acá, 158. Y el denominador seguirá siendo el mismo que formaba el número mixto, en este caso 10. Pero esto no se queda acá. Nos damos cuenta que los dos números, tanto el numerador como el denominador, son números pares, por consiguiente tienen mitad. Entonces nos vemos en la obligación de simplificarla y la fracción quedaría 79 quintos. Este es el método para poder convertir un número mixto a una fracción. Repito los pasos. El primer paso, se multiplica el entero por el denominador. Posteriormente se le suma el numerador. Este pasa a ser nuestro numerador y se copia el denominador. Pero cuando los dos números sean pares o tengan mitad, tercera, cuarta, quinta, etc., deberá simplificarse hasta su mínima expresión. Bien chicos, espero que esta explicación les haya ayudado, y si surge alguna duda pues pueden preguntarme y yo estaré allí para poder colaborarles. Que Dios les bendiga.